Orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Dios, pues estamos muy agradecidos, Dios, por poder estar reunidos hoy aquí. Dios, no dejamos de recordarte ese lugar, Dios, donde podamos reunirnos presencialmente. Guíanos, Dios, a encontrarlo y pues que sea de acuerdo a tu voluntad, Dios. Y hoy queremos pedirte, Señor, que como cada domingo tú bendigas esta reunión, que nos hables a la necesidad del corazón, Señor, y que podamos ir descubriendo más de tu amor, más de ti, más de tu corazón, Señor, más de tu pensamiento. Danos la gracia, Señor, de tener un corazón dócil que no resista el trabajo de tu espíritu, de tu gracia, pero principalmente, Señor, de tu amor. Llévanos a ser quien tú has planeado que fuéramos. Para eso nos diste la vida, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú guíes esta reunión, que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor, y grabe esta enseñanza en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, y tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a... Ángel anda por ahí. Ángel, ¿ya iniciaste la grabación? Ah, sí. Ah, no, no me mandó ningún mensaje. Ok, bueno. Pues vamos a continuar con este tema. Lo que les quería compartir de esta alabanza, que el viernes en la tarde que estaba preparando el estudio, recordando la alabanza, yo decía, híjole, qué impresionante esta estrofa que dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Eh, Esto me impresiona porque si realmente lo único que necesitamos es a Cristo, entonces todo lo demás adquiere su verdadero valor. Es decir, todo pasa a segundo plano. Porque si podemos llegar al punto de decir lo que esta alabanza y de creer y de pensar y de vivir de acuerdo a lo que esta alabanza dice, no porque la alabanza sea como la palabra de Dios, pero en la Biblia encuentras este principio. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está. El principio es, depende absolutamente de Dios porque no necesitas nada más. Tienes al Dios Todopoderoso, Creador del universo, adoptándote como tu papá. No necesitas nada más. Tienes a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, bueno, en realidad es el Espíritu Santo, es Dios, dice que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Otro versículo dice, en Cristo estáis completos, estáis completos en él. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, te encuentras con que finalmente Jesús es todo lo que un ser humano necesita y no necesita más. Cuando pensaba en esto, yo decía, híjole, qué impresionante que Job lo vivió David, lo vivió José, y son personajes en la escritura de 10. Digo, cada uno con sus cosas, ¿no? José con su orgullo juvenil, David con este problema con Betsabé, eh, Job con sus dudas que finalmente fueron esclarecidas gracias a Dios, y él termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, David escribe el Salmo 23 cuando no tiene nada, se ha quedado sin nada, ya no tiene ninguna posibilidad de confiar en algo que él pudiera hacer para vivir seguro, y en una cueva escribe el Salmo 23. José
en la cárcel, secuestrado, a punto de morir a mano de sus hermanos, vendido como esclavo, y termina siendo la herramienta de Dios para preservar al pueblo de Israel en Egipto. Entonces dices, híjole, de verdad, yo los quiero invitar a que piensen seriamente en este tema. Si lo perdieras todo y tienes a Cristo, ¿estás seguro de que eso es todo lo que necesitas? Porque ese es como decirte, sería como la referencia de que realmente tu relación con Dios y tu comunión con Dios están donde tienen que estar. Él está en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Estás amándolo más que cualquier otra cosa. Estás dando cumplimiento al primer y más grande mandamiento. Y teniendo esto, tienes todo, todo. Y eso me impresionó y quería compartírselos porque si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Y eso es algo que tiene que asentarse en nuestro corazón, porque esa es la realidad de lo que Dios planeó para nuestra vida. Pero bueno, pues vámonos al tema que nos ha estado ocupando estas últimas semanas. Vamos a leer este pasaje. Ya estamos casi terminando. No sé si hoy terminemos, pero estamos al final. Vamos a leer Mateo 5 del 43 al 48, por favor, Ángel. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es. Bueno, hemos estado compartiendo este pasaje y bueno, hemos entrado en muchísimos detalles que nos han ayudado a avanzar en entender cuál es el fondo y el propósito de Jesús al enseñar esto que viene desde el versículo 38, pero que no vamos a mencionar ahora porque estamos ya en la parte final. Pero la semana pasada nos quedamos revisando estos, desde el versículo 45, bueno, el 45 y el 48 es el centro, la enseñanza, la médula de esta enseñanza de Jesús en relación con el amor de Dios, porque eso es realmente el punto central de esto, es el amor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Hemos visto una serie de detalles, pero ¿para qué? ¿Cuál es el para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí habla de dos grupos que nosotros tenemos que, ¿cómo decirte? Ubicar en nuestro presente. Publicanos. ¿Por qué publicanos? Porque eran hombres judíos que cobraban impuestos a los judíos de parte del gobierno romano, lo cual los hacía aborrecibles y además eran terriblemente corruptos. Entonces, cuando Jesús habla de los publicanos, él dice que los publicanos, o sea, esas personas que podrían ser eh, menospreciables, identificados como profundos pecadores, corrompidos,
rechazados y menospreciados por todos, finalmente hacen lo mismo, aman a los que los aman, saludan a los que los saludan, tratan bien a los que los tratan bien. Eso lo hacen hasta las personas que podríamos nosotros identificar como no rechazables y aborrecibles por todos. Hasta ellos, dice Jesús, hacen lo que tú haces, aman a los que los aman. Después habla de los gentiles, habla aquí nos quedamos la semana pasada, habla de los gentiles hablando de personas que no son judíos, cualquiera. En nuestro caso, en nuestro presente, podríamos equipararlo con personas que no son creyentes. Entonces, si saludas a los creyentes solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen así también los que no son creyentes? O sea, los no creyentes saludan también a los no creyentes y los no creyentes saludan. No hay diferencia, ese es el punto que Jesús está diciendo. O sea, cuando dice en el versículo 47, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, el punto focal de todo este asunto es qué te hace diferente, o sea, o cómo manifiestas tú que eres diferente, cómo manifiestas que eres un hijo de Dios. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cuál es la base de todo este nuevo comportamiento que Jesús está planteando hacia los enemigos, hacia los malos. La base de este nuevo comportamiento es el amor de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ese amor a los enemigos, ese amor a los malos, ese amor es el que realmente lleva, que es producido por Dios. Ya lo vimos, el amor ágape, ese amor que nace de la voluntad, no del sentimiento, ni de la emoción, ni de una manera natural, como podríamos amar a los papás, a los hijos, a los hermanos, etcétera. El punto importante es que todo esto viene como resultado de la decisión fundamental de amar con el amor que Dios ya puso en nosotros. Ese que puso con el Espíritu Santo, que es el primer fruto del Espíritu de la llenura, que es el amor de Dios. Y el punto importante de todo esto es que Dios quiere que tú y yo reflejemos su carácter, que nos parezcamos a Dios. Para eso Dios tiene que hacer este trabajo de transformación. Esta pregunta de Jesús es la clave de todo. ¿Qué haces de más? O sea, te puedes comportar como cualquier otra persona saludando a los que te saludan y dejándoles de hablar a los que no te hablan. Lo puedes hacer, pero ¿dónde está el amor de Dios? Eso es lo que implica que hacéis de más. ¿Dónde está el amor de Dios? Sabes, hay una pregunta que a veces seguramente te la han hecho porque las personas que no conocen a Cristo y algunos que conocen a Cristo se vuelven muy suspicaces y muy incisivos en ciertos temas y a veces cometes un error y a veces reaccionas mal y te dicen, pues no que eres cristiano, pues no que tienes a Cristo, pues no que sigues a Jesús, pues no que Dios es lo más importante. Y esa pregunta es, híjole, como una espina en el corazón. Y Jesús dice aquí, bueno, ¿y qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente a los demás si reaccionas mal con el malo y reaccionas odiando al que te odias? ¿Qué te hace diferente? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está aquello que podría manifestar a Cristo en tu vida? ¿Dónde está? ¿Qué haces de más? Eso no tiene recompensa. Dice Jesús, ¿qué recompensa vas a tener si haces lo mismo que los demás?
no te diferencias en nada. Y ese es el punto importante, porque si tienes a Cristo, entonces Cristo necesariamente se va a manifestar en tu vida. Es un hecho. Hablando de los publicanos y hablando de los gentiles, hablando de las personas que nosotros menospreciamos y que consideramos X, ellos también lo hacen. Los incrédulos también lo hacen. Entonces, ¿qué te hace diferente a ti? ¿Qué haces de más que pueda manifestar el amor de Dios? Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ahí está la benevolencia, la bondad y la misericordia de Dios totalmente imparcial, sin juicios. No es momento de juzgar, es momento de amar. Ese es el plan de Dios hoy. No es momento de traer el juicio, no es momento de traer todavía, no es momento de traer la tribulación y la gran tribulación. No ha sido momento hasta el día de hoy, en este instante del arrebatamiento. Entonces es día de amar, entonces es día de manifestar a Cristo, entonces es día de salvación, porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y sabemos perfectamente que lo que Dios quiere hacer es formar su carácter en ti. Hoy pensaba en esto y decía, Dios, qué impresionante. Tu amor, independientemente de toda la misericordia que podemos apreciar en lo que recibimos, ya desayunamos, ya tomamos café, abrimos los ojos, estamos aquí en una predicación, compartiendo la palabra de Dios, siendo bendecidos por su palabra, por su corazón, por su amor, por sus enseñanzas. Independientemente de esto que recibimos de Dios, que es muestra de su amor y de su cuidado y de su compromiso contigo y conmigo, de la provisión. Y también en esto pensaba el otro día, decía Dios, porque en algunos temas de la oración en mis tiempos devocionales es la provisión. Entonces, cuando oímos la palabra provisión, pues yo me quedo en el tema de, pues, que tenga para pagar esto, que tenga para pagar lo otro, que tenga comida, que el refri esté lleno. Pero, ¿sabes? Esa no es la verdadera provisión o la más importante, porque Dios tiene un compromiso, tiene una promesa, que mientras tu corazón lata vas a tener que comer, vas a tener que comer. Y esa es una garantía. Ese es, pero la provisión más importante por parte de Dios es la esperanza, el aliento, el ánimo, el amor, el consejo, la dirección, la enseñanza, su compañía, eh, su consuelo. Toda esa provisión es la que con la que Dios nos bendice. Esa es la verdadera provisión, donde tú ves a Dios en cada momento de tu vida. Pero aquí lo más importante es, independientemente de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Nos amó antes siendo pecadores, enemigos de Dios. Independientemente de esto, Dios planeó manifestar su amor de una manera muy singular en este mundo que no lo conoce. Cuando Él decidió transformar tu corazón, salvarte, darte una nueva vida, poner su amor en ti, ahí va. Él quiere manifestar su amor a través de ti. Este es el punto medular de este tema. Lo vamos a ver más adelante cuando dice, sed pues perfectos. Está hablando de la perfección, me voy a adelantar un poco, en el amor. Que tu amor sea perfecto. ¿Para qué? Para que fluya a través de ti y pueda alcanzar ese amor a otros.
Dios planeó manifestar su amor a través de ti. Así que no te distraigas con otro propósito en la vida. No pierdas el tiempo con otro propósito en la vida. Cuando Dios te dio vida eterna, no te la dio para que comenzara después de que mueras y te encuentres con Él. Esa vida es infinita. La vida que eterna que Jesús planeó darnos comenzó el día que tú le abriste la puerta de tu corazón y se va perfeccionando cada momento y te hizo entrar al reino de Dios si tú ya te convertiste. Y en ese reino las cosas son diferentes y es lo que Jesús está planteando aquí. Es, eres tú el instrumento de Dios para mostrar su amor en el mundo. Híjole, uf, ¿te das cuenta? Eres tú el instrumento de Dios para mostrar su amor en el mundo. Así que, ¿en qué tenemos que crecer? ¿En qué tenemos que madurar? ¿En qué tenemos que ser perfectos? ¿O en qué necesitamos ser perfectos desde la perspectiva de Dios? En el ejercicio de su amor hacia todos los demás seres humanos, sean malos, enemigos o no. Ese es el plan. Jesús llega al punto más sutil cuando dice, oye, si tú saludas a los que te saludan, ¿qué, qué haces de más? Y veíamos que este saludo al final del estudio lo veíamos. Este saludo en el tiempo de Jesús tenía un significado muy, muy impresionante. Y yo pensaba en esto el otro día y decía, híjole, qué bárbaro. Eh, este saludo que en griego se utiliza una palabra que es aspasomai, lo veíamos al final del estudio pasado, dice, porque si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Este saludo era muy significativo porque era como cuando saludaba a un judío a otro judío, era como decirle, oye, ya estás incluido en mi círculo de personas importantes. Eso quería hacer, eso quería significar y eso significaba. No era solamente decir hola. Entonces imagínate hasta dónde Jesús está llevándonos, hasta el punto de decir, oye, no te estoy ignorando, eh, a la hora de saludar reconozco, no te trato como si no existieras, estoy invitándote a entrar, de hecho estás en mi círculo cercano de personas importantes. Híjole, el enemigo, dices tú, el enemigo, sí, el enemigo, ese. Porque además, digo, los demás gentiles, los incrédulos, también saludan a los demás, pero no tienen este sentido de incluir y de inclusión en amor del que Jesús está hablando. Pero bueno, como creyentes, como hijos de Dios, fuimos llamados, tenemos un llamado mucho más alto. Tenemos un llamado a amar, a bendecir, a hacer el bien, a orar, a dar más, a ir más lejos y a reflejar al Padre. Quiero decirte que todo esto así junto suena mucho, suena, suena mucho, pero es la expresión de la naturaleza de Dios. No es para que un ser humano lo busque en su propia voluntad. Si tú vives para Cristo, si vives lleno del Espíritu Santo, todo esto Dios lo produce. No es humano, volvemos al punto del principio. Así que es reflejar al Padre. Y hay algo que define el verdadero amor y es llegar más allá de uno mismo cuando se trata del amado.
Ahí está Jesús refiriéndose al amor cuando menciona la frase, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Ahí está el más del amor de Dios. Lo que se hace solo por obligación puede cumplir una regla, pero no siempre está motivado por el amor. Lo que se hace por amor, más allá de lo que estamos obligados a hacer, revela que realmente nuestro corazón está siendo transformado. Hace la diferencia. Ese es el ¿qué hacéis de más? El amor del creyente, el amor del Hijo de Dios no se limita a quienes pertenecen a su círculo cercano. Debe extenderse aún hacia el malo y hacia el enemigo. Y dice Jesús, ¿no hacen así también los gentiles? Jesús vuelve a comparar. Primero mencionó a los publicanos, ahora menciona a los gentiles. Para muchos judíos de aquel tiempo, los gentiles eran considerados los no judíos, como ya les mencioné, aquellos que estaban fuera de las prácticas de la religión judía. Jesús dice, si ustedes saludan solamente a sus hermanos, eso también lo hacen los gentiles. Es decir, eso no distingue al discípulo, no distingue al creyente. Eso no manifiesta una vida transformada. Eso no manifiesta el amor de Dios, ni revela el corazón del Padre. Aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Qué estamos manifestando de Dios, de Cristo en nuestra vida? Porque si el amor que yo practico, mi paciencia, mi generosidad, mi trato y mi misericordia son iguales a los que, perdón, practican quien no conoce a Cristo, entonces algo está faltando. El creyente no necesita ser diferente solo en el exterior o en su conducta. El creyente, el Hijo de Dios, necesita ser diferente en su corazón, ser diferente en la forma de amar, ser diferente en la manera de tratar al enemigo, ser diferente en su voluntad para bendecir, en su decisión de orar por quien lo hirió, ser diferente en el modo en que se responde ante la injusticia. Así que finalmente llegamos al punto y dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí vamos a entrar en un tema que a mí es uno de los temas más fascinantes que puedes encontrar en la Biblia. O sea, y además este pasaje ha sido como muy malentendido, porque el propósito fundamental de todo esto que hemos venido estudiando se resume en lo que vamos a ver ahorita. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta frase ha sido malentendida muchas veces. Jesús no está diciendo que el creyente alcanzará una condición que lo lleve a una ausencia de defectos o a una ausencia de debilidades absoluta por su propio esfuerzo humano. La palabra perfecto comunica, tiene varios significados. Entre ellos está madurez, integridad, plenitud. Ahí va, por favor, subrayen la que sigue. Cumplimiento del propósito. Lo voy a volver a decir. Esta palabra que se utiliza como perfectos significa madurez, integridad, plenitud y subrayadísimo cumplimiento de propósito. La palabra perfectos.
Así que un hijo de Dios es un hombre o una mujer que se parece a Dios. Y aquí esta frase, que es una de las más difíciles del Nuevo Testamento, la frase con que termina Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A primera vista esto suena como un mandamiento que no es posible que se refiera a algún ser humano. Por supuesto que no. No hay alguien que considere que podemos ni acercarnos tan siquiera un poquito en nuestro esfuerzo humano a la perfección de Dios. Ni siquiera soñarlo. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice que todo esfuerzo que nos involucre el querer parecernos a Dios por querer parecernos a Él en el esfuerzo personal, le es tomado en el sentido contrario delante de Dios. Es decir, cuando una persona quiere llegar al cielo por su propio esfuerzo, se aleja más. Y en ese sentido, cuando el hombre quiere ser perfecto en su fuerza, se aleja más de la perfección divina, porque está dejando de depender de Dios. Este es el centro de la enseñanza. Bueno, la palabra griega que se utiliza para describir esta perfección es teleios. Esta palabra se usa a menudo en griego en un sentido muy especial. No tiene que ver con lo que podríamos llamar perfección como tal, sino que va en función, se relaciona con el propósito. Por eso les decía, pongan énfasis en esta parte, cumplimiento del propósito. Ejemplo de teleios. Un árbol es teleios o es completo o es perfecto cuando da el fruto que debe dar. Perdón. Una lámpara es perfecta o teleios cuando alumbra. Una semilla llega a ser teleios cuando se convierte en aquello para lo cual fue sembrada. Ve checando, ve dándote cuenta de dónde está el fondo de todo esto. Así también el creyente llega a la madurez, a ser teleios, a la perfección, cuando empieza a vivir conforme al propósito para el cual Dios lo salvó. Va de nuevo. El creyente comienza a ser teleios, comienza a ser perfecto cuando empieza a vivir conforme al propósito para el cual Dios lo salvó. Un hombre que ha alcanzado plena madurez y plena estatura es teleios, a diferencia de un adolescente que está creciendo. Un estudiante que ha alcanzado un conocimiento maduro de su profesión es teleios, es perfecto, a diferencia de otro que acaba de empezar y que todavía no ha aprendido lo suficiente. Para poderlo entender mejor, algo es teleios, es perfecto si cumple plenamente el propósito para el que fue pensado, diseñado y fabricado. Así que aquí está el punto verdaderamente importante. Cuando les platiqué de, no sé si lo recuerden, pero para eso estoy, para recordárselos, comentábamos en algún estudio que lo que Jesús está planteando en este Sermón del Monte es regresar al hombre a la imagen y semejanza de Dios que se perdió en el Edén. Cuando el hombre camina hacia esta perfección, hacia esta semejanza de Dios, hacia esta imagen de Dios, híjole, es que lo que voy a decir está pesadísimo. Cuando el hombre camina, cuando una persona camina en esa dirección y se va pareciendo cada vez más a Dios, está cumpliendo el propósito para el cual fue salvado por Dios. Está en esa perfección, en ese proceso de maduración, de madurez, en el que Dios nos lleva
a todos y a cada uno. Así que ser perfecto o ese teleios significa mostrar el carácter de Dios, tener el carácter de Dios, llegar a ese propósito, llegar a esa meta, llegar a ese objetivo. Una persona es teleios si cumple el propósito para el que fue planificada. Así una persona es perfecta si cumple el propósito para el que fue creada. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el propósito por el cual una persona fue creada por Dios? Dios en la Biblia no nos deja ni la más mínima duda en esto. Allí en la historia de la creación que comentábamos, hallamos a Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado para parecerse a Dios, para reflejar la imagen de Dios. Es que esto es impresionante. Fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. El otro día pensaba en algo que es realmente impresionante. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabes qué es lo que el diablo quería destruir? En ellos, la imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo que atacó. Que dejaran de ser el reflejo de Dios, que dejaran de tener el carácter de Dios, que dejaran de sentir como Dios, de pensar como Dios, de actuar como Dios, de ser como Dios. Y lo logró. Ese fue su objetivo. Y Satanás sabía que Dios amaba profundamente a Adán y a Eva, los creó conforme a su imagen y semejanza. Entonces, una manera en la que el diablo decidió atacar a Dios fue destruir la imagen y semejanza que tenía su creación. Y lo logró. Por eso Jesús es tan grandioso, porque en Él nos regresan esa imagen y nos regresan esa semejanza que vamos adquiriendo desde el día que lo invitamos al corazón. Ese día arranca para nosotros la adquisición de esa imagen y semejanza. Para la creación del ser humano, la recuperación de esa imagen y semejanza. Nosotros nacimos con una naturaleza corrompida que el diablo logró cuando cayó Adán. Y todos la hemos heredado. Nacemos con una naturaleza corrompida. Por eso, realmente, nuestra lucha en nuestra conciencia, contra nuestras acciones y contra nuestra maldad, es evidente. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque sabemos que está mal. Son los residuos de la imagen y semejanza de Dios, nuestra conciencia. Pero el diablo atacó en el ser humano, en la creación humana, la imagen de Dios y la destruyó por la voluntad del hombre. En Cristo la recuperamos. En Cristo la devuelve. Dios devuelve esa imagen y semejanza al ser humano, al creyente, al que confía. Porque déjame decirte algo muy importante, ni los errores de Adán, ni los errores de Eva, ni los errores de nosotros han detenido a Dios para seguirnos amando, como dice este pasaje, siendo sus enemigos. También para nosotros salió el sol, también para nosotros llovió, Dios sostuvo nuestra vida y les quiero compartir un pasaje que leí el otro día. Precisamente estoy comenzando a leer el Evangelio de Marcos y en el capítulo 1
viene una parte que, bueno, ya saben que finalmente vamos descubriendo en la Biblia, que es un libro maravilloso, sobrenatural, vivo, con vida propia. Llegué a un versículo, en el versículo 15, si lo quieres leer, por favor, Ángel. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿lo quieres volver a leer, por favor? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjate, llegando a este punto, me llamó mucho la atención, es Jesús el que está hablando. En el versículo anterior dice, después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Él estaba predicando el Evangelio. Y su mensaje tiene cuatro frases, dos que hacen evidente la responsabilidad y el cumplimiento de Dios, y dos que hacen evidente la responsabilidad y la decisión humanas. Jesús, fíjate cómo predicaba. Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esto es realmente el cumplimiento más espectacular de la promesa de Dios para acercarse al corazón de una persona. Hay un tiempo en el que Dios se acerca. Hay un tiempo en el que Dios cumple su promesa de acercarse hasta la puerta del corazón de una persona para salvarlo, para cambiar su vida, para traer el perdón, para traer la reconciliación. Y dice Jesús, el reino de Dios se ha acercado. O sea, estamos hablando de un tiempo y de una circunstancia. Estamos hablando del tiempo correcto, exacto, perfecto, para que Dios se acerque, para que Dios cumpla su promesa de buscar a una persona para salvarla, para salvar su alma, para cambiar su vida. Es el tiempo. Y después es la proximidad de Dios. Es decir, cómo se acerca el Evangelio, cómo se acercan las verdades de Dios, cómo enfrenta a Dios a una persona, a que es un pecador, a que está separado de Dios, a que está camino al infierno, porque esa es la realidad. Es la realidad de todos los seres humanos, hablando de la naturaleza corrompida que heredamos de Adán. Esa nos conduce a terminar separados de Dios. Y en esa reconciliación que Dios hace del ser humano a través de la cruz de Jesucristo, nos devuelve esa imagen después de perdonarnos, de limpiarnos, pero ahí va lo más importante. Sí, Dios tiene la responsabilidad de cumplir su promesa en un tiempo, de llegar a tocar a la puerta del corazón de una persona, como dice el versículo, porque el reino de Dios se acerca. Dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. Ya llegó. ¿Cuál es ese tiempo? Hoy. Hoy es ese tiempo. Ese tiempo en el que Dios cumple su promesa. ¿Cuál es esa promesa? Acercar su reino. Darle la oportunidad al ser humano de convertirse, de salvarse, de volver a nacer, de reconciliarse con Dios, de ser perdonado y de ser colocado en una relación personal con Dios a través de la presencia de Cristo en el corazón. Hasta ahí llega Dios. Pero, ¿qué dicen los otros dos, las dos frases? En las dos primeras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es Dios el que está cumpliendo su promesa.
Es la parte que Dios se ha comprometido a cumplir con todos los seres humanos. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Cuál es la oportunidad del hombre en este acercamiento de Dios, en este cumplimiento de Dios? Es como si Dios dijera, ok, me estoy acercando a ti, estoy cumpliendo con esto, estoy invitándote a mi reino, estoy invitándote a la salvación, estoy invitándote a cambiar tu vida, estoy invitándote a transformarte, a llevarte a un plan precioso. Aquí estoy, pero la siguiente parte te toca a ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Creo que no hay un pasaje que explique con mayor claridad la responsabilidad que tiene Dios como un ser soberano, supremo, todopoderoso, pero principalmente amor, principalmente misericordioso, paciente, compasivo, como lo hemos visto, y la responsabilidad del hombre al tomar la decisión de abandonar una vida equivocada, que eso es arrepentirse, porque Dios ya le mostró que su vida está equivocada, que su vida es un error, que va por un camino totalmente torcido, que llega hasta el infierno. Dice Dios, esa vida, esa manera de pensar, esa manera de ser, te va a llevar al infierno. Arrepiéntete. Toma la decisión de abandonar esa vida y cree en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio es creer en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? Creer en lo que Él hizo, creer en lo que Él llevó a cabo. Él vino, como dijo Juan el Bautista, y lo presentó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús, a quitar el obstáculo que hay entre el ser humano y Dios, que son sus propios pecados, su propia maldad, su propia culpa y su propia responsabilidad ante Dios, porque es el hombre el que se ha separado de Dios, no Dios el que se ha separado del hombre. Y aquí la oportunidad, o sea, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido para ti hoy. El reino de Dios se está acercando a ti hoy, mostrándote que, como todos los seres humanos, eres un pecador, te has equivocado, estás separado del amor de Dios y la sentencia final en el infierno es un hecho y nuestra conciencia nos lo dice. Entonces dice Jesús, arrepiéntete, sal de ese camino, toma la decisión. Tú no puedes, yo lo voy a hacer, pero necesito que quieras y necesito principalmente que creas. Creed en el Evangelio. ¿En qué necesitas creer? Necesitas creer en la obra de salvación de Jesús. Necesitas creer en que Él es el Hijo de Dios, en que vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir, que nunca pecó, que hizo milagros mostrando su deidad, que sanó enfermos, que echó fuera demonios, que controló los elementos de la naturaleza, que resucitó muertos. Ese es Jesús, Dios hecho hombre. Y ese Dios hecho hombre te amó tanto que decidió, sin haber pecado, identificarse con tus pecados en la cruz, para recibir el castigo y el infierno que tú y yo merecemos ahí en la cruz. Ahí murió por ti. Ahí pagó tu error. Ahí pagó una vida equivocada. Ahí pagó todos los pecados que tú has cometido. La buena noticia, eso significa evangelio, es que esa cuenta la pagó por ti Jesús en la cruz. Si tú crees en esto, si ves el amor de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo, en Juan 3:16 dice Dios,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías 53, Dios dice, mas Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su sacrificio fuimos nosotros perdonados. ¿Te das cuenta? Por su obra, Dios te perdona si tú crees en él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ya está pagado. Jesús lo dijo en la cruz, consumado es, todo pagado significa esto. Por eso te puedes reconciliar con Dios por la obra de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú y yo nos equivocamos. Hemos pecado, nos separamos de Dios. No podemos hacer nada por cambiar nuestra condición, porque tendríamos que pagar la sentencia de lo que le debemos a Dios. Y sería una eternidad separados de Él en el infierno. Por eso necesitamos a Jesús, porque Él se ofreció a pagar nuestro infierno. Ya está pagado. Ahora lo que tienes que hacer es lo que Él dice en estas 4 frases. El tiempo de tu arrepentimiento, el tiempo de tu perdón ya llegó. Es hoy y es ahorita. Jesús dijo, he aquí la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Hoy es el día, este es el momento. El reino de Dios se está acercando a ti, es decir, toda esta invitación de Dios para que tú te reconcilies con Él, Dios pueda perdonarte y darte una nueva vida, porque la que tienes ya la echaste a perder. Dios te va a dar una nueva oportunidad. Arrepiéntete, dice Dios, y cree en el Evangelio, ¿ok? Sé que Dios me ama. Indudablemente soy un pecador. Indudablemente tengo una cuenta con Dios y merezco el infierno, sí, pero hay un amor más grande que el infierno. Y hay un amor más grande que mis pecados. El amor de Jesús por mí. El amor de Jesús por ti. Ahora cree en esto. Deposita tu confianza en la obra de salvación de Jesucristo. Hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que dice que tiene que ver directamente con lo que hemos compartido en este momento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, llega el momento en el que Jesús toca la puerta de tu corazón, está llamando, se está cumpliendo el tiempo, se está acercando a ti. Ábrele la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es tu momento. Este es Dios acercándose a la puerta de tu corazón. Ahora, decide abandonar la vida que tienes. Decide creer en Jesús, decide creer en la cruz, en su muerte, pero principalmente en su resurrección, porque Él vive. Dejó la tumba vacía y está llegando hasta la puerta de tu corazón, ese Jesús vivo que sigue cambiando vidas, que sigue perdonando y que sigue reconciliando al pecador con Dios y que sigue sacando almas del destino del infierno. Ese es Jesús y el que es el que está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Cómo se le abre? Pídeselo. Dile que crees. Dile que confías en lo que Él hizo por ti, pero principalmente dile que quieres abandonar una vida equivocada y que quieres entregarle tu futuro y que quieres poner tu vida en sus manos. Y esto lo puedes hacer a través de una oración. Yo voy a hacer una oración para que si esta mañana tú quieres
Que todo esto se haga una realidad en tu vida. La reconciliación, el perdón, el amor de Jesús, la vida eterna y su presencia en tu interior. Porque es así como Él cambia la vida. Te da una nueva. Para que esto se haga realidad, se lo tienes que pedir. Solamente repite lo que yo voy a decir. Dirígete a Dios con las palabras que yo voy a decir y dirígete a Él desde lo más profundo de tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y dirígete a Dios con estas palabras. Les voy a pedir a todos que en señal de respeto a Dios, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y ahí en tu mente con Dios, dirígete a Él con estas palabras. Vamos a orar. Señor Dios, te doy muchas gracias por lo que he escuchado hoy. Gracias, Señor, porque todo lo que he escuchado, hay algo dentro de mí que me dice que tienes razón. Sé que me amas, Dios, y hoy sé que tienes un plan precioso para mi vida. Pero también entiendo, Señor, que me equivoqué. Tomé un rumbo que a ti no te agrada, Dios. He ido contra mí mismo, contra el prójimo, contra mi propia felicidad, Dios. He pecado y he hecho exactamente lo que tú aborreces. Y te quiero pedir perdón. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Sé que merezco un castigo, pero hoy entiendo, Señor, por qué decidiste venir a salvarme. Porque si yo recibo ese castigo sería eternamente separado de ti en el infierno. Y hoy puedo ver tu amor, Señor, que es más grande que mis pecados y más grande que el infierno, porque decidiste pagar mi condena, Señor, mi sentencia en la cruz, con tu vida. Tú moriste para salvarme, Señor. Moriste para limpiar mi vida, para limpiarme de todos mis pecados. Moriste para reconciliarme con Dios. Moriste para cambiar mi vida y librarme de todos mis pecados. Gracias, Jesús, por ese amor infinito hacia mí. Me amaste más que a tu propia vida. Decidiste morir para salvarme. Y te doy las gracias por haberlo hecho por mí. Gracias, Señor Jesús, por haber tomado mi lugar en la cruz. Gracias por haber recibido mi castigo. Gracias por amarme de esa manera. Y Dios, hoy sé que tu tumba está vacía, que la muerte no te pudo retener, que la venciste, Señor, y triunfaste sobre ella. Y vives y estás aquí en el cumplimiento del tiempo, Señor, acercándote para tocar a la puerta de mi corazón, porque quieres entrar, Señor, a salvarme, a cambiar mi vida. Y en este momento, Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Entra, Señor, y sálvame. Cambia mi vida. Quiero dejar atrás todo, Señor,
y comenzar ahora contigo. Te abro la puerta de mi corazón, Jesús. Entra, Señor, y sálvame. Cámbiame. Hazme una nueva persona, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Hoy pongo mi vida en tus manos. Te entrego mi futuro, Señor. Lleva tú mi vida, Señor. Ha sido demasiado pesado hasta el día de hoy tratar de llevarla. Te la entrego, Señor. Y Dios, te doy las gracias por mi salvación. Gracias por perdonarme. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús, mi Salvador, tu Hijo amado, Dios. Amén. Muy bien, pues solamente quiero compartir dos pasajes que dan mucha claridad respecto a lo que significa esta decisión. Y uno de ellos es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el segundo es, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene a Cristo en el corazón tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo en el corazón no tiene la vida eterna. Así que aquí hay dos puntos muy importantes. Ante Dios, si tú tomas esta decisión el día de hoy, eres una nueva persona, como si Dios hubiera, de hecho lo hizo ya. Si tú tomaste esta decisión con todo tu corazón, confiando en Él, tu historia hasta este momento ha sido borrada, cancelada en la mente de Dios. Y lo que a Él le interesa es tu futuro a su lado, con Él en el corazón. Y la vida eterna es un regalo que recibimos, que Jesús compró en la cruz, uno de tantos que trae en las manos cuando entra a vivir a nuestro corazón. La vida eterna es la vida que Él planeó darnos. Y esa ya es una posesión cuando recibimos a Cristo en el corazón. Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos compartido esta mañana. Permítanme tantito, tengo aquí un tema con... Ya, ahora sí. Sí, Norberto.